Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa, Las Cosas Como Son. El día de hoy vamos a hablar sobre Purim y la profundidad de esta fiesta. Comenzamos. ¿Qué tal? Acabamos de salir a una conferencia maravillosa sobre el Joker con el rabino Moisés Chicorel. Platícanos un poquito más de este tema. ¿Qué se habló? ¿Qué se dijo? Bueno, como tú sabes, el día de Purim es un día donde hablamos del contraste entre el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek. Y es muy interesante cómo en la cultura popular, en la actualidad, la ideología que está detrás del personaje histórico bíblico de Amalek se representa en una línea pues casi impecable con el personaje del Joker. El personaje del Joker nace en los años 40 y tiene un desarrollo de ser un personaje cuasi cómico. No sé si recuerdas la serie de Adam West de Batman que veíamos cuando éramos chiquitos, que ahí el Joker era como un chiste total, era algo completamente serio, pero el personaje a partir de Jack Nicholson, que había tenido una actuación increíble en El Resplandor, que es una película de suspenso, bueno, maravillosa, se le lleva a llevar el personaje del Joker, en ese momento dirigido por Tim Burton, con una seriedad y con una profundidad mucho mayor, mucho más amplia. Aunque sigue siendo ochentero, noventero y todo como el personaje todavía con su ropa estrafalaria, etc. Pero a partir de ahí, el Joker empieza a ser un personaje que cada vez más está siendo representado con mayor seriedad y es como un reto enorme hoy en día ser el Joker en cualquier película. Y por eso, bueno, Joaquín Phoenix se ganó el Oscar al mejor actor y el Globo de Oro también, por la complejidad de cómo llevó este personaje a la pantalla. Entonces, lo que es increíble es cómo es un asunto normal que la propia cultura colectiva, la cultura del cine, va identificando a este personaje a partir también de los cómics, va tomando a este personaje como una representación muy, muy seria de corrientes filosóficas que se han filtrado poderosísimamente en la mente colectiva de la actualidad, que son el nihilismo, el existencialismo, de las cuales, bueno, tuvimos la oportunidad en la conferencia de hacer la comparación, pero realmente esto es algo que existe desde siempre en la historia de la humanidad y está representado en la antagonía máxima de Israel, que es Amalek y todo lo que ha representado la lucha entre Israel y Amalek hasta hoy en día. Bueno, es increíble y me hace pensar tenemos 4 mitzvot cuatro preceptos en este día, los cuales son hacer un festín, leer la Megilá que aquí tenemos, también darle obsequios a nuestros compañeros, darle comida, para compartir una comida, y una muy interesante que es darle caridad a los pobres. Es correcto. Día. Que realmente es algo muy extraño, porque en un día de fiestas, y de festín y de alegría, ¿qué tiene que ver dar caridad, no? Pero creo que justamente va por ahí el mensaje. El mensaje es, el pueblo de Israel tiene como misión ayudar a los demás. En este día en donde tenemos que enfrentar a Amalek y recordar cuál es nuestra misión como pueblo, tenemos que dar caridad y hacer saber al mundo como nosotros tenemos una misión en este mundo, tenemos algo que realizar en este mundo y no es nada más vivir por vivir y sin ningún sentido. Tenemos un sentido de apoyar a la gente que está abajo. Sumándole a lo que dices, de hecho, el concepto de Israel es que aunque tú seas la persona más elevada, más espiritual, más recta, eso no alcanza. No alcanza a ser bueno. Tienes que ser el agente de bien en el mundo. Recuerdo que en alguna ocasión teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos los lunes a hablar de filosofía. En una de estas reuniones, yo era el único religioso, el único con una kipá, y salió el tema de Dios, de la justicia y de la injusticia en el mundo. Y pues típico que son específicamente argumentos que salen del nihilismo y de, bueno,
sobre todo el existencialismo, que más adelante vamos a explicar la diferencia. Pero el tema es de si Dios está presente en el mundo, entonces ¿por qué existe o por qué hay tanta confusión aparente en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué un Dios justo dejaría que sucedan desgracias, que sucedan muertes injustas, que haya hambre en el mundo? ¿Por qué existe esto? Y entonces recuerdo cómo en esa ocasión yo volteé a ver a mis amigos y les dije, a ver, es que ese es el punto que no estamos entendiendo. Nosotros no somos espectadores de lo que sucede en este mundo, somos protagonistas. Cuando tú te preguntas dónde está Dios, tú tienes que decir, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estuviste tú la última vez que viste que hay algo injusto en este mundo? Tú, quien estás conectado con ese Dios creador que te puso en este mundo, tú eres la persona que tienes que ayudar a que se note la presencia de Dios en el mundo. El mundo es un olam, quiere decir que es el ocultamiento de Dios. Por eso se llama olam. ¿Quién es el que hace que sea manifiesto y revelado Dios en el mundo? Todas aquellas personas que estamos conectados de alguna forma con Él. Aquí esto va igual para toda la humanidad, pero en particular para el pueblo de Israel, que tenemos esa responsabilidad. Y por eso, en la fiesta de Purim, recordarás, Abdo, ¿cuál es el significado de Purim? Un sorteo, ¿no? Un sorteo. O sea, Amán, que es el personaje de Amalek en la historia de la Megilá, que como bien dices aquí la tenemos, es ese Joker que quiere hacer que todo el mundo note cómo no hay verdadera ética y verdadera moral. El nihilista, el existencialista es tremendamente proselitista. Necesita demostrar que su teoría es verdadera. Y entonces se la pasa demostrándole al mundo que aquellos que dicen que son rectos no lo son, que aquellos que dicen que hay moralidad realmente no la tienen. Como decíamos en la conferencia, hay un famoso cómic del Joker que se llama Un mal día, One Bad Day, donde el Joker, se analiza los orígenes del Joker de manera muy diferente a la última película, donde básicamente el argumento es que basta con que tengas un mal día en tu vida para que te conviertas en el Joker, para que te conviertas en un asesino, psicópata, de lo peor que hay en el mundo, con un mal día que tengas, con un mal día donde se conjuguen todas las cosas negativas. Y entonces es ese Joker o es esa persona que necesita demostrar que realmente no hay ética y que no hay moral y que todo es un chiste. Ese es el concepto del Joker y por eso se ha desarrollado tanto el personaje, que todo es un chiste, de que me puedo reír de un asesinato, que me puedo reír de cómo ver cómo una persona la descuartizan y eso causa gracia. ¿Por qué no habría de causar gracia? ¿Por qué no? Porque tú estableces que hay una ley y una moral a través de la cual eso está mal, pero yo vengo a demostrarle al mundo que eso no está mal, que da igual, que no hay ninguna razón por la cual determinar que algo es bueno o malo, simplemente qué tanto placer o no me da, o qué tanto me entretiene en el momento. De hecho, hay un filósofo francés existencialista de nombre Albert Camus que tiene una novela acerca de una persona que un día simplemente va caminando y tenía una pistola y mata a un árabe y bueno, lo enjuician. Era una persona que no mostraba ningún tipo de arrepentimiento de lo que había hecho. De hecho, mientras en uno de sus diálogos dice, mi mamá murió, no sé si hoy, no sé si ayer. O sea, tiene cero conexión con sus sentimientos y en esa psicopatía total lo juzgan y lo condenan a muerte, más que porque lo que hizo estuvo mal, porque no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Entonces este personaje es parecido en ese sentido a la persona que realmente no cree en una moral, realmente no cree que haya algo bien o algo mal. Y ese es un tema que como sociedad nos tiene encasillados, porque o hay moral o no la hay. Eso es algo que está en una zona gris terrible, porque en el momento en el que la moral es un asunto solamente social para que el mundo pueda existir de manera funcional y que no nos estemos comiendo vivos unos a los otros, se deja el hueco absoluto de que en realidad esa moral
es ficticia y que si alguien no me ve, y entonces robar realmente no tiene nada de malo mientras nadie te vea. Tristemente, ¿cómo se dice aquí en México? Pena es robar y que te cachen. Es terrible esa idea, pero se fundamenta sobre la base de que realmente no hay una moral y que matar o no es trivial, simplemente depende de cómo y en qué situación te encuentras, no que haya una moral esencial, inherente al ser humano. Israel representa la idea máxima de que en este mundo tenemos una función trascendental y Amalek representa la idea máxima de que no hay función alguna en este mundo, de que no hay moral y de que realmente no somos nada más que nuestra existencia en este momento y en este lugar y ya. Por eso se le llama también existencialismo y ese es el enorme debate y el Joker nos ayuda mucho a poder analizar esta forma de pensar con un personaje icónico que atrae muchísimo a toda la gente, en particular a los jóvenes, pero bueno, y poder profundizar en por qué nos llama tanto la atención, porque nos está llamando a algo que hay internamente, pero no lo sabemos desarrollar. Recuerdo ahorita el primer Amalek de moderno que me llega a la mente es el nazismo. Recuerdo escuchar una conferencia de Adolf Hitler que decía, la conciencia es un invento judío. Cuando hay conciencia, cuando una persona tiene un deber ser y no lo estás haciendo, no lo estás realizando y empieza la conciencia a trabajar. Pero cuando no hay ningún deber ser, no hay ninguna misión, entonces ¿qué conciencia va a haber? Es correcto. Y hablando de la misión del pueblo judío, recuerdo en la palabra Israel. La palabra Israel se la da un ángel que peleó contra Jacob y le dice, tú ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Kisarita y Manashim Batujar. Porque luchaste contra las personas y lo lograste. Así es. La palabra Israel viene de luchar, viene de ser un luchador en este mundo contra las injusticias, contra el mal que está causando el mundo. Entonces, es increíble que en todas las épocas hemos visto esta antítesis, esta pelea entre Amalek y el pueblo de Israel. Por eso Amalek necesita destruir a Israel. Se entiende, como bien dices, que el nazismo persiguió al judaísmo ideológicamente, aparte de todo el tema racial, aparte que es pues, evidentemente una cosa que surge de ahí. Hitler era fan de Nietzsche, era su filósofo preferido. De hecho, cuando fue una de las primeras veces que fue con Mussolini, le llevó una colección de escritos, de publicaciones de Nietzsche, porque se basa justamente en esta idea de que la moral se basa en esta moral del esclavo. Nietzsche postula la moral del esclavo y por el otro lado al superhombre, de que la moral que ha manejado la sociedad occidental basada en la Torah, basada en la revelación de Sinai, es una moral de compasión, es una moral de ayuda al prójimo, es una moral de responsabilidad social, es una moral de conciencia de la otra persona, de mi propio ser y de la otra persona. Y él critica esa moral y la llama la moral de los esclavos. Y yo hasta podría decir, la moral de los esclavos hebreos. Pero lo que dice es de que esta moral fue desarrollada por aquellas personas que estaban en desventaja, por aquellas personas que estaban en un momento duro o difícil y que pues por supuesto querían favorecer al desprotegido, a la viuda, al huérfano, al pobre, pues porque ellos eran huérfanos, pobres, estaban vulnerables, extranjeros. Y por otro lado menciona al superhombre, que es esta idea del hombre que puede por sí mismo y que vale por sí mismo y que, bueno, realmente rompe con todas las ideas de la moralidad y dice, Dios ha muerto, ¿sí? Y hay quien no entiende a Nietzsche en este sentido cuando dice Dios ha muerto. Cuando dice Dios ha muerto, es un análisis de su época y una visión a futuro de lo que sucede hoy en día.
El tema Dios durante toda la historia de la humanidad fue un tema central hasta que en el siglo XIX la liberación, la libertad, el valor del individuo cobra tanta fuerza que finalmente el tema de Dios queda relegado. Entonces, nosotros que aún tenemos evidentemente un nexo muy, muy estrecho con lo espiritual y con la idea de Dios, entonces podemos entender y podemos saber que es relevante, pero para la inmensa mayoría de la población mundial, Dios ha muerto, en el sentido de que ya no es relevante. Pero eso es producto de la propia opresión y la manipulación de las religiones de la sociedad. O sea, utilizaron el poder divino para oprimir a la gente. Y evidentemente el judaísmo se trata de algo completamente distinto, pero se entiende por qué para Hitler Nietzsche era su héroe, porque en base a su ideología, en base a su filosofía, se desarrolla toda la idea de abolir la ética que existía hasta ese momento en la humanidad. Entonces, hasta ahí es el nihilismo el que cobra fuerza. Después del nazismo es el existencialismo el que cobra fuerza, que el existencialismo más bien no se basa en un análisis tan profundo de Dios o de la historia, sino simplemente es un asunto práctico, es un asunto de, después del Holocausto, después de lo que vivimos, ¿quién puede hablar de Dios? ¿Quién puede mencionar a Dios? ¿Quién lo puede tomar en serio? ¿No? Y entonces es una ruptura absoluta con la moral en la práctica, no tanto un asunto como producto de un análisis filosófico, sino en la práctica. Y esos son los existencialistas de hoy en día. Frases en canciones que dicen no hay mañana, donde dices pues vive tu vida, vive el presente. Todas estas cosas en la cultura colectiva son resultado del existencialismo. Y ahorita recuerdo una historia que me da mucha fuerza para abanderar en este Purim los valores de Israel, la cual un doctor llamado Ludwig Guttmann sale antes de la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra y lo ubican en varios hospitales, y muchos de ellos con gente con amputaciones, con discapacidades. Y él, en esa época, la gente se daba a estas personas y las dejaba morir. Y él se da cuenta que esas personas son gente con sueños, con aspiraciones, y que aún siendo muy diferentes a ti, son dotadas a imagen y semejanza como tú. Correcto. Y decide ayudar a esas personas y las pone en sillas de ruedas a jugar basquetbol, a hacer lanzamiento de bala y otras actividades, y se da cuenta cómo esta gente a través del deporte sale adelante, empieza a tener una vida de verdad. En muchos hospitales de Inglaterra replican este sistema. Y dice, ¿por qué no hacer una competencia? Y vienen a su hospital, de muchos hospitales, a competir en básquetbol, en otros deportes, y posteriormente se crean las Paralimpiadas. Creo que este tipo de personas que logran ayudar a los demás, ver por el otro, existen y deben de existir para luchar y abanderar estos valores tan importantes. Sí, definitivo. Esa es la idea central de Israel. Y esta es la idea de la ética y de la moral que deriva de la Torá. No necesariamente existe en alguien que sea judío o no sea judío, pero esta responsabilidad social que genera los Juegos Paralímpicos es ese espíritu de qué hago yo para mejorar el entorno. Hay existencialistas que pueden creer en Dios como un ser que no tiene ninguna relación con este mundo o con nuestra vida. Y que simplemente dejan el asunto al azar. Por eso el existencialismo y el azar, y fíjate que también la comedia, el absurdo, para los existencialistas la palabra absurdo no es lo que representa para nosotros. Para nosotros absurdo es algo que no tiene sentido, algo chistoso. Como que de repente ahorita empezábamos a hablar de que ganó un equipo de fútbol. No tiene nada que ver, es absurdo, estamos hablando de algo serio, ¿no? Entonces, pero para los existencialistas la palabra absurdo es una descripción de nuestra vida, de que todo lo que hacemos no tiene sentido. Absurdo significa sin sentido. Entonces, de que nada de lo que hagamos realmente tiene ningún sentido ni ninguna trascendencia. De hecho, Albert Camus
postula que a lo mejor que puede hacer una persona es suicidarse, es porque esta vida no tiene sentido. Entonces, a lo mejor lo que realmente vale la pena es suicidarse. Y tienes que encontrar algo en lo que tú mismo puedas determinar que es valioso para que entonces tu vida tenga sentido, y de nuevo regresa el Übermensch de Nietzsche a la escena, donde entonces viene el poder, viene el dominio, viene... Cuando la gente termina de ver el Joker, la última película, la de Joaquín Phoenix, sales con una confusión terrible de ahí, porque te conectas con un personaje con el que empatizas, y después de haber empatizado con él, ves cómo se degrada hasta convertirse en lo que realmente era en potencia, un asesino, psicópata. Pero hay una cantidad de debates que surgen a través de la película donde todo el mundo empieza a decir, no, sí es buena, no, sí es mala, esta es la mejor película que he visto en mi vida, esta es la peor película que he visto en mi vida, deberían de prohibirla, esto va a causar que la gente salga a hacer locuras, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sensación es exactamente la sensación que produce Amalek en el mundo. Que no tengas certeza. Que no tengas certeza de qué está bien y qué está mal. Y que te des cuenta que todo depende del azar. Y que las cosas se van conjugando unas con las otras. En la escena final, en una de las escenas finales del Joker de Joaquín Phoenix, donde está a punto de asesinar se llama Murray, el presentador que él tanto admiraba, dice, te voy a contar otro chiste. Y entonces dice, no más chistes. Y él en ese momento cuestiona, sin decirlo explícitamente, qué es gracioso y qué no es gracioso. Para él, matar en público a ese presentador en ese momento es un chiste, porque todo en realidad es un chiste, por el sufrimiento que él tuvo, por lo que... Entonces tú sales de ahí empatizando con un personaje que es un asesino, y entonces te confundes entre qué está bien y qué está mal. Eso es el absurdo del existencialismo. Y la sociedad actual deriva del existencialismo que cobra fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, de las dos grandes guerras, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se pierde el sentido de la ética y de la moral, mientras no sea nada más un orden social. Y ese vacío es lo que hace que nos fascinemos con un personaje como el Joker. Nos fascinamos con el personaje porque tenemos esas confusiones todo el tiempo en nuestra vida. Tenemos que vivir con una moral, pero vivimos basados en un desarrollo de una vida que nos pide ser legales, que nos pide ser morales, que nos pide ser responsables, pero no se basa sobre nada sólido, se basa sobre ideas líquidas que no tienen ningún tipo de sustento, y entonces la gente no siente realmente esa responsabilidad. En cambio, cuando alguien hace algo para ayudar a los lisiados de la guerra, está diciendo que sí hay una responsabilidad en el mundo. Eso derivará de las religiones monoteístas como uno lo quiera ver, pero se origina en Sinai, se origina en Israel. Es la idea central del judaísmo, que tú tienes que hacer algo para vencer la inmoralidad. Entonces, por eso Amalek busca destruir a Israel todo el tiempo. Y por eso Israel tiene que defenderse de Amalek también todo el tiempo, ideológicamente y físicamente. Y también cuando hablas de que Nietzsche mató a Dios, eso deriva en que no hay ningún sentido. Si no hay ningún creador, no hay ningún sentido. Pero cuando pensamos que hay un creador, las cosas tienen sentido, porque cualquier creación la crearon para algo. Exacto. Y nosotros, siendo una creación, nos crearon para algo. Exacto. Y la pregunta de decir, ¿para qué estoy aquí? Más que cómo vine a este mundo y cosas técnicas, el tema de decir, ¿qué hago acá? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Nos responsabiliza, nos da conciencia, nos da un paso, y es responsabilidad. No digo que sea fácil, pero tenemos que agarrar con las manos esa responsabilidad y empezar a trabajar. Sobre todo, te da esencia. Dios te da esencia y te da importancia. Existes no porque eres la suma de múltiples factores fortuitos que te hizo vivir en una existencia aparente e irreal.
tienes una esencia y una trascendencia. Y eso es lo que representa Israel. Cuando hay Dios, tienes esencia y tienes trascendencia y tienes responsabilidad. Y ahí es donde viene la Megilá. Y con eso quizá podríamos empezar a cerrar. La Megilá es una historia que habla de todas aquellas cosas que pasan por casualidad. De casualidad están Bigtana y Teresh queriendo matar a Ahasverosh, que era Asuero en español, que era un rey loco, abusivo. Y como esas conspiraciones de la antigüedad, 2 de sus guardias más cercanos están conspirando para matarlo, hablando en un idioma que nadie entendía, más que Mordejai, que era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín tenías que hablar 70 idiomas, no contaban con su astucia. Y va y salva a Ahasverosh. Y años después siguen pasando cosas que aparentemente no tienen ninguna relación. Ahasverosh está loco, mata a la reina, hace un sorteo para, bueno, no un sorteo, sino casi pues un certamen de belleza, ¿no? Y para elegir a su nueva reina, y esa reina es la sobrina de Mordejai. Uno ve las líneas narrativas de la Megilá como no tienen nada que ver una con la otra, hasta que llega el punto donde todo tiene sentido. Y eso es lo que nos dice la Megilá. Y no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez en la Megilá de Esther, porque ese es el punto central. Hay gente que quiere ver a Dios manifiesto para poder tenerlo en sus vidas, pero realmente así no es como se ve. Quien quiere ver a Dios lo ve en las casualidades que realmente son causalidades, que están previstas y que están ahí para que se pueda desarrollar una narrativa coherente en la historia de la humanidad. Y si nos vamos más hasta la historia antigua de Israel, Mordejai y Esther son descendientes del rey Shaul, que venía de la tribu de Binjamín, que fue quien no cumplió en su momento su responsabilidad. Es decir, la Megilá habla de responsabilidades. Es donde no está Dios, está el ser humano, ¿no? Y ahí es donde está Dios. Y ahí es donde está Dios. Dios está donde sea que haya un ser humano consciente. Claro. Pero hemos crecido con la idea de que Dios está lejos de nosotros y que nosotros vivimos en esa puesta en escena por un guionista a lo mejor hasta macabro que quiere vernos sufrir. Pero no, nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas de nuestra vida y demostrar la presencia de Dios en el mundo. Ese es Israel. Lo que tenemos que evitar es esa sensación de duda, de fortuna, de la pérdida del sentido, que es lo que el existencialista pregona, que busca demostrar, como también lo hizo Hitler, que quería demostrar que mira, estos judíos tan éticos y tan morables, vamos a quitarles el alimento, vamos a ponerlos en un gueto y vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Pero incluso en los campos de concentración había gente, por supuesto, que perdía la cabeza, pero también había gente que dejaba, como lo cuenta, esto es una historia que me dijo de su viva voz Rabbi Israel Meir Lau, que cuando él estaba en Buchenwald, y era un niño, era de los muy pocos niños en Buchenwald, cuando había sopa de coliflor, lo dejaban hasta delante de la fila para que le toque a él lo de arriba, la coliflor. Y cuando había sopa de papa, lo dejaban hasta atrás de la fila para que él le tocara lo de hasta abajo de la olla. En un campo de concentración. La gente decía que era un niño. Entonces no se pierde la ética y no se pierde la moral. Se pierde la moral de quien no la tenía, de quien no tenía la responsabilidad. Ahí es cuando se pierde la moral. Pero cuando uno realmente la tiene, la puede conservar aún en las peores situaciones. Yo creo que cuando nos preguntan qué festejamos en Purim, la respuesta de Kinder es: nos querían matar, sobrevivimos. Por una respuesta un poco más elevada a través de lo que acabamos de hablar, es que festejamos en Purim, que Dios confía en nosotros, que Dios nos salvó porque sigue confiando en nosotros y sigue dándonos esa responsabilidad. Y aquí estamos porque seguimos teniéndola. Como decía Rav Nachman mi Breslev, el día en que naciste es el día que Dios decidió que el mundo no puede existir sin ti.
Me gustaría solo concluir con una idea pequeña. La guerra original entre Israel y Amalek tenía a Moisés con los brazos elevados. Y cuando los brazos de Moisés estaban en alto, Israel vencía. Cuando por cansancio los brazos de Moisés caían, Amalek vencía. Si no hacemos nuestra parte, si no tenemos los brazos en alto, Amalek va a vencer. Y está venciendo, porque todas las personas buenas somos indiferentes y no alcanza a ser bueno. ¿Sí? La indiferencia es lo que mata. No hay seres humanos buenos y malos. Hay seres humanos comprometidos y seres humanos indiferentes. Porque la bondad en el closet, la bondad en la cocina y la bondad en tu casa no sirve para nada. No alcanza. Alemania en la época del Holocausto estaba llena de gente buena que no hizo absolutamente nada. Fueron indiferentes. Cuando entonces Moisés levanta las manos, hasta con la ayuda de Aarón y Hur, que estaban de un lado y del otro, y levantaba las manos, entonces es cuando se vencía a Amalek. No nos equivoquemos, esta guerra no se trata de matar a Amalek físicamente, se trata de abolir y de destruir lo que representa Amalek en el mundo, lo que representa la falta de responsabilidad, lo que representa la idea existencialista de la fortuna, lo que representa la idea de que no valemos, de que no tenemos una esencia valiosa. Si entonces dejamos de ser indiferentes y actuamos, como decía Elie Wiesel, entonces es cuando demostramos que la humanidad vale la pena y cuando como judíos en particular demostramos cuál es nuestra función como Israel en este mundo. Muchísimas gracias, Rabino Moshe Chikurel, por esta plática, la verdad, muy inspiradora, y creo que nos vamos en este Purim con muchísima fuerza y con muchísima responsabilidad. Muchísimas gracias a ti, Abdo. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar con nosotros. Por favor, si les gustó este video, ya saben, denos un like para apoyar este proyecto. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus suscripciones. Si aún no se han suscrito al canal, por favor, háganlo en este momento. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima.